¿Qué tal? Pues estamos haciendo este video para el canal de YouTube de Tristes Tópicos, donde analizamos situaciones de actualidad y de la cultura pop a través de la mirada de las ciencias sociales. Y ahora tenemos una nueva sección en la cual abordamos algunos temas que van surgiendo en, pues en las noticias, en las redes sociales, en las peleas con señoras de grupos de compra y venta en Facebook, pero que pues nos dejan ahí algunos elementos para reflexionar. En esta ocasión, para platicar del tema que vamos a abordar, pues tengo el gusto de estar acompañado de mi amigo Uriel. Hola. Y de mi amigo Miguel, Hola, ¿qué hay? a quienes ya había tenido el gusto de tener aquí en esta sección por separado, hablando en una primera ocasión de la pelea entre Sid Vicious y Freddie Mercury, donde nos metimos ahí a debatir algunas cuestiones acerca de las raíces ideológicas del punk, de la homofobia de Sid Vicious y de la homofobia en general. Y con mi amigo Uriel, pues nos pusimos a platicar de manera un poquito amplia acerca de la figura de Marilyn Manson y de las acusaciones que se estuvieron virtiendo en su contra recientemente. El día de hoy vamos a platicar acerca de frases de superioridad intelectual que se encuentran al por mayor en Facebook y nos vamos a centrar sobre todo, nos vamos a centrar particularmente en una que se le atribuye al filósofo Arthur Schopenhauer. Esta frase dice más o menos que aquella persona que es cruel, aquel que es cruel con los animales, no puede ser una buena persona. Es una conversación que ya tuvimos de manera incipiente los que estamos aquí presentes, pero vale la pena que pues lo discutamos y lleguemos a algunas conclusiones. Entonces, en una primera instancia, quiero que pues platiquemos qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que les viene a la mente, qué reflexión les genera de manera muy inmediata al escuchar esta frase. Aquel que es cruel con los animales no puede ser buena persona. Uriel, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? Presente. Bueno, es una frase que se puede tomar desde dos sentidos, yo pienso. Uno muy literal, que involucra muchísimos aspectos, que no solo tienen que ver con la cuestión social, sino con otras disciplinas. Y también se puede ver desde un punto de vista práctico. Yo sinceramente prefiero ver esta frase desde un punto de vista práctico. Yo sí creo que una persona que es cruel con los animales ya no puede ser buena persona. ¿Por qué lo pienso? Pues porque dentro de lo que se denomina o se le puede llamar buena persona o buenas personas, yo creo que el acto de ejercer crueldad contra otro ser vivo ya no entra en estas características. Por lo tanto, pienso que a grandes rasgos, si una persona es cruel contra un animal o contra otro ser humano de una manera consciente y que le produce placer, está dejando de ser una persona buena, por así decirlo, ¿no? En grandes rasgos. Pero también entiendo que es una frase que si la tomamos desde un punto de vista más académico, más riguroso, más científico, pues nos va a llevar por muchos caminos en los que podemos discutir si algo realmente es cruel o no, o si ciertos actos son justificados. Y bueno, esa sería, digamos, que mi opinión inicial. Pero bueno, antes quisiera acotar, y creo que la frase en su sentido práctico, al menos como parte de la formación para los que hacen educación ambiental, creo que si es bien encaminada es útil. Si no es bien encaminada, pues no sirve. Pero si es bien encaminada, creo que es un apoyo a la educación ambiental.
Ok. Aquí a lo mejor algo que surge de entrada, pues es como el pensamiento moderno, pues muchas veces se establece en torno a dicotomías, ¿no? La dicotomía bueno o malo, pues queda bastante floja ya para analizar eh, pues lo ontológico del ser humano y resulta ser un determinismo y un reduccionismo pues horrible, ¿no? Como bien dices, pues hay una practicidad, pero no nos podemos quedar con esa parte superficial. Eh, pero bueno, ahí ya nos van surgiendo algunas betas para irlo comentando. ¿Tú cómo lo ves, Miguel, desde una primera impresión, desde una perspectiva pues más superficial, antes de entrar ya a las aristas que nos genera? ¿Tú cómo lo ves esta frase por sí misma? Pues como bien lo comenta Uriel, entrando en los terrenos de las ciencias, digamos, naturales, como lectura muy superficial podría decirse exactamente que si eres malo con los animales, como persona no puedes ser una buena persona, pero podemos también darle la lectura inversa, en el sentido de que podemos cambiar la frase y decir, quien es bueno con los animales es buena persona, pero también ahí entramos a un terreno de análisis más profundo, puesto que hay personas que son buenas con los animales, pero no son buenos humanos en el sentido de la palabra buena o mala, porque, bueno, tú lo sabrás más porque es tu área, las ciencias sociales, y son como construcciones o definiciones muy de humanos decir bueno o malo, ¿no? Porque los animales precisamente no, si un animal ataca a otro animal, no podemos decir que es bueno o malo, porque realmente es como más por el sentido de la supervivencia. O sea, podemos tener de ejemplo los depredadores que matan otros animales por supervivencia simplemente, pero pues sí es motivo de análisis tocar todas las aristas que se puedan a partir de este tipo de frases que muchas veces circulan por las redes. Las categorías morales pues son exclusivamente humanas, ¿no? Y Ujú. nosotros con ese pensamiento antropocéntrico, pues le adjudicamos categorías morales que no corresponden a los animales. En ese sentido, pues bueno, hay algunas... normalmente una manera de intentar cuestionar este posicionamiento de ser cruel con los animales es no ser buena persona y su opuesto, que ser bueno con los animales, es ser buena persona. Además de que da como una, eh, pues justamente esto que se mencionaba, ¿no? De esta ilusión, esta autoilusión de que soy buena persona porque soy bueno con los animales, pero además únicamente con los animales domésticos, ¿no? Porque probablemente habrá otros animales con los que no puedas Sí, claro. ejercer tu bondad. Eh, y sobre todo aquellos animales que son explotados en su corporeidad, pues para poner alimento en tu mesa, ¿no? Eh, a lo que iba es que uno de los contraejemplos que se pone a esta frase normalmente es el de Hitler, y ni siquiera es un contraejemplo fundado, sino que muchas veces se utiliza una imagen donde Hitler aparece alimentando a unos venaditos, ¿no? Eh, por sí misma, esa imagen pues no demuestra nada, de la misma manera en que el pensamiento reduccionista y determinista, que trata de englobar el pensamiento de grandes autores o de grandes filósofos, de pensadores, en frasecitas, pues tampoco demuestra nada. Eh, es válido usar este tipo de argumentos entre comillas, como esto de que Hitler era bueno con los animales,
pero su moralidad pues mostraba una supuesta, pues algo que no va a decir supuesta, más bien una forma moral mucho más, pues en estos términos, mucho más malvada, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería la manera de abordar, de responder, de tratar de refutar esta primera frase, Uriel? Bueno, resulta curioso porque, por ejemplo, con la primera frase de que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona, es una frase con la que yo puedo concordar en un sentido simple, por así decirlo. Bueno, sí, en un sentido simple, muy simplista. Pero la segunda frase de que el que es bueno con los animales automáticamente es buena persona, es una frase con la que definitivamente no concuerdo. Si bien muchos juntan estas dos frases como una sola, yo sí la separo, ¿no? Puedo estar de acuerdo con la primera parcialmente, pero estoy en contra de la segunda. ¿Y por qué estoy en contra de la segunda? Porque nos olvidamos que existen pensamientos misántropos, ¿no? De personas que odian a otros seres humanos. Entonces, que tú seas bueno con una especie en específico de animales o con varias especies de animales, no garantiza que tú seas una buena persona con tus entes, bueno, con tus compañeros humanos. Por esa parte pienso que esta frase sí es muy, muy chafa, ¿no? No tiene fundamento, no tiene sustento. No es lógica. Pero te repito, en la primera frase creo que sí hay cuestiones para argumentar, porque te digo, ejercer crueldad es un acto que implica que uno lo hace conscientemente y con un objetivo de goce, de disfrute. Entonces pienso que automáticamente eso no te hace una persona que tenga empatía hacia ya sea animales o seres humanos. Por eso pienso que esa primera frase sí tiene un tipo de validación, mientras que la otra definitivamente, estoy de acuerdo contigo, es una frase muy, muy cliché y no tiene forma de comprobarse porque, pues, te digo, puede ser bueno con una especie o con varias y eso no te convierte en alguien que va a ser bueno con otras personas. Porque también puede ser bueno con las personas, pero malo con otras especies animales. Sí. Y bueno, un punto que tocaste muy cierto es el especismo. Por lo regular, el ser humano suele ser muy bueno con las especies domésticas, llámese gatos o perros. ¿Por qué? Porque tiene familiaridad con ellos o forman parte de su entorno familiar al ser mascotas. Pero, o también puede ser empático con mamíferos, menos los que se utilizan para el ganado, ¿no? Sí. Pero, y se le puede olvidar los otros grupos de animales. Entonces te digo, desde ahí podemos empezar a partir sobre otras cuestiones y sobre qué si es válido justificar y qué no. Miguel. Sí, precisamente tú y Uriel tocaron un término muy, motivo de mucho análisis. El término de especismo, pues ya va a analizar con qué tipo de animales sí tenemos vínculos emocionales y con cuáles no, porque realmente pues todos los animales sienten dolor, tienen conciencia del dolor, tienen conciencia del afecto. Entonces, pues como humanos nosotros sí tenemos la facultad de hacer esta división entre el goce del sufrimiento, como dice Uriel, justo con la primera frase, yo también coincido en que si eres malo con los animales, en tu ser como ser humano. Y en la segunda frase, en la de quien es bueno con los animales, es buena persona, pues sí, sí es otro tema muy, muy de análisis. Entonces, realmente pues coincido con Uriel. Justo, justo hace unos días estaba viendo, incluso hasta lo guardé, una publicación
ya saben que la gente pone frases de tristeza o de superioridad intelectual en fotos del Guasón, ¿no? En sus diversas encarnaciones. Así es. Hay una escena muy famosa de esta última película del Joker, donde le hacen una pregunta que ya ni me acuerdo cuál es, porque se han hecho tantas tergiversaciones, donde él responde que sí, y está cansado de fingir que no, ¿no? No me acuerdo cuál es la pregunta que le hacen. Y justamente yo encontré seguramente no se va a ver, pero yo encontré una imagen donde decía, donde este locutor le pregunta, estás diciendo que sientes más empatía por los perros que por los humanos? Y la respuesta del Joker, pues es sí, y estoy harto de fingir que no, ¿no? Yo creo que esta postura que muchas personas tienen de asumir que tienen más empatía por los animales y sobre todo por los perros, es una postura muy antropocentrista y muy irresponsable. Porque la responsabilidad afectiva que tú tienes hacia los perros, pues básicamente no te exige nada, ¿no? En esos términos, en la relación perro-humano, pues es el perro el que cumple con toda la carga afectiva, ¿no? No hace falta poner el ejemplo de lo que pasa cuando yo llego y me recibe mi perro, ¿no? Y entonces decir que yo tengo más empatía por los perros que por los humanos, pues se me hace incluso un acto medio cobarde, un acto medio, pues medio zafarse de esa responsabilidad moral que tú puedes tener hacia las otras personas, ¿no? Hacia el otro. Y bueno, pues además iríamos ya a una cuestión justamente de que yo soy bien bueno y yo me llevo bien con estos animalitos porque los trato bien, por eso me llevo bien con ellos, pues parte justamente desde una postura de yo, ¿no? De yo tengo estas cualidades, de yo tengo estas virtudes, y entonces yo mismo me estoy asumiendo como una buena persona, ¿no? Que tiene que ver también con la manera en que ahora las personas se construyen su propio imaginario acerca del éxito, acerca del esfuerzo, acerca del trabajo, acerca de alcanzar mis metas y mostrarlo al mundo. Entonces, es esta construcción del yo, esta totalización del yo que platicaba hace poco en una clase de filosofía, pues donde anulas a los otros, y aquí queda clarísimo, ¿no? Porque yo estoy tan enajenado en mi persona que entonces mis relaciones afectivas atraviesan ya no por los humanos, sino por los perros, y además me siento orgulloso de plantearlo, ¿no? Eso pues a mí me parece una cosa terrible, algo que mucha gente está orgulloso de eso, pero no veo el motivo de estar tan contento de presumir que tus mejores relaciones sentimentales pues son con animales donde no hay una vinculación a la par, ¿no? Sino que hay una relación de jerarquía. Siempre va a haber una relación de jerarquía entre el ser humano y el animal. Pues no sé cómo lo veas tú, Uriel. Sí, claro. Concuerdo con lo que dices, porque al fin y al cabo el ser humano ha llegado a tener un grado de racionalización y evolución, no voy a decir superior, pero que ha llegado a un punto en el que nos permite racionalizar muchas cosas, experimentar, teorizar, practicar, imaginar, ¿no? Entonces, se hacen muchas construcciones que, pues, a pesar de que mucha gente diga, no, pues es lo que yo siento y está bien, posiblemente estén haciéndole daño a las personas que decimos que queremos. En este caso sería a los animales, ¿no? Una persona que dice que quiere mucho los animales
porque los sobreprotege, porque los mima mucho y porque les priva características propias de su especie para tratar de humanizarlos, esa persona puede estar pensando que es un excelente dueño, pero posiblemente le esté causando un daño irreparable al animal. Un daño que si se lo mencionas o si lo lee en alguna publicación, va a reaccionar de una manera muy, muy a la defensiva, de decir, es mejor lo que yo hago a que alguien le pegue a un perrito en la calle. Y pues bueno, hablas de vacíos emocionales o de carencias emocionales que luego la gente tiene que suplirlas con los animales, estableciendo relaciones de poder. Y ya estoy de acuerdo, pero vaya, esos vacíos emocionales los tenemos todos, ¿no? Tanto los que humanizan animales como las personas que son muy crueles con los animales. O sea, todos tenemos eso. Me recuerda mucho a que, bueno, esta semana estuve checando algunos grupos de Facebook sobre animalismo. Hay dos grupos muy peleados, los que se burlan de los animalistas y los que se burlan de los que no son animalistas, ¿no? Entonces, primeros, los que no son animalistas siempre dicen que los animalistas están mal de la cabeza, que tienen problemas mentales, y los otros también dicen lo mismo de sus némesis. Yo creo que hay un poco de las dos, y tal vez ahorita hablemos de eso, ya más a detalle. Pero sí, te digo, muchas prácticas que tenemos con los animales, además de ser relaciones de poder, son dañinas, no son sanas. Si quieres que hablemos sobre eso, podemos ahorita mencionarlas, pero bueno, le quiero dar ahorita la palabra a Miguel. Miguel. Mira, en cuanto a lo que nos platica Uriel, pues sí, también dentro de la humanidad tenemos muchísimas exageraciones que nos llevan a ser, yo creo que egocéntricos, y pensar que humanizando a un animalito podemos sentirnos bien con nosotros mismos, pues muchas veces es contraproducente para el mismo animalito, ¿no? Y entra también ese tema de los animalistas, de, de los ecologistas, o sea, que si bien generan también algo propositivo, porque gracias a, por ejemplo, a los animalistas, hay hay legislaciones para los animalitos, pues también también exageran, yo creo, en sus prácticas como grupos, porque se olvidan de razonar, de tener un razonamiento lógico. No digo que los animales sean cosas o o estén totalmente al servicio del humano, ¿no? Porque realmente siendo conscientes podemos hacer que, ¿cómo decirlo? Que ecológicamente tenga un equilibrio. Supongo que Uriel, que es más informado de todos los temas ambientales, pues estará de acuerdo que todo tiene que hacerse con cierto equilibrio, con cierto uso de la ciencia. Si quieres, Uriel, retoma lo último que comentaste. Ok. Para que estaba esperando tu intervención después de la de Miguel. Perdón, Miguel, sí te iba a contestar, pero dije, sigue Martín, ¿no? Estaba respetando el orden. No, sí, claro, todo debe haber un equilibrio, para decir términos, digamos, que todos entiendan, un equilibrio. Pero, bueno, dirían los de sociales, depende, o dirían los biólogos, depende de la especie. Sí, las circunstancias siempre van a ser determinantes para elegir qué acciones son correctas y qué acciones no lo son, ¿no? Por ejemplo, hay gente que siente un altruismo muy grande por los animales y por eso
tiene refugios o se dedica a adoptarlos, y se pueden adquirir dos personas, las que con sus refugios o con sus adopciones le propician un bien al animal, o dos, las que con sus refugios o sus adopciones los tengan hacinados o en malas condiciones y no detengan el hecho de que se sigan reproduciendo. Te digo, una buena intención, dependiendo la mentalidad de las personas o su ética, va a diferir en distintas posiciones, algunas benéficas, otras cuestionables y algunas dañinas. Porque al fin y al cabo, como especie, tenemos que entender algo. Es imposible, completamente imposible, que podamos sobrevivir sin aprovecharnos los recursos faunísticos y florísticos. Y también los otros recursos naturales. O sea, es imposible. Para tener una vida como tal, tomamos de la fauna, tomamos de la flora, tomamos energías, tomamos suelo, usamos el clima, en fin. Es imposible decir, yo nunca he dañado o nunca he matado directa o indirectamente a un animal. Es imposible, no se puede. O una planta. Yo respeto, por ejemplo, mucho a los veganos, porque creo que es una decisión muy difícil, pero los respeto cuando su posición ideológica está basada en sentirse bien con ellos mismos, porque creen que es una forma en la que pueden un poco aminorar animales que pueden o no estar bajo condiciones de mucho estrés y mucho maltrato. Digo, pueden o no, porque también hay lugares donde cuidan muchos esos aspectos, que el animal tenga una vida dentro de lo que cabe digna, ¿no? Pero también pasa que muchos vegetarianos, no voy a decir que muchos, no puedo hablar de porcentajes, pero sí un buen sector, sí piensa que sus acciones reducen el daño al ambiente y el daño a los animales, cuando se les olvida que la agricultura que produce sus alimentos también daña a otros seres vivos, principalmente microorganismos o fauna menor, y que también daña al ambiente porque se hace cambio de uso de suelo, por ejemplo, de forestal para uso agrícola. Entonces hay gente que piensa que está haciendo acciones que están teniendo un impacto positivo cuando realmente no es así. Les hace falta analizar un enfoque más general de las cosas. Ok, vuelvo al ejemplo, perdón. No. Vuelvo al ejemplo de las personas que, por ejemplo, humanizan a los animales, que les hacen cumpleaños así muy grandes a los animales, los llevan en cunas y todo eso. Yo podría decir, pues es su dinero, que hagan lo que quieran, ¿no? El problema es que le privas al animal de un entorno natural, y aunque parezca que no lo veas, lo estresas. Miguel puede hablar más de eso en términos médicos quizás, tal vez yo no pueda hacerlo, pero tenemos también el ejemplo de la caza cinegética, que para quien de tus seguidores no sepa qué es el hecho de cazar, de pagar un impuesto o un precio a un rancho establecido donde hay especies ya sea en riesgo o que no están en ninguna categoría. Tú pagas, cazas un animal que siempre va a ser un macho y ya en edad muy avanzada. Digo, casi siempre cada rancho tiene sus reglas, y con ese dinero que tú pagas se utiliza para pagar a guardianes o invertir en la seguridad del lugar, y también se usa para invertirlo en la investigación y conservación de la especie. Entonces es un acto que sí, para mí es un acto cruel matar a un animal solo por diversión, porque eso es, o sea, que no lo hacen por placer, lo hacen por diversión, pero digamos que el beneficio es conservar más especies, y es un beneficio tangible. Hay estudios que lo demuestran. Ojo, yo no estoy haciendo apología ni fomentando la caza cinegética, porque a mí no me gusta la caza, yo nunca lo haría, pero funciona, es una estrategia de conservación que para bien o para mal funciona. Y sin en cambio hay gente que le pone a los animales de la calle bebederos o comederos,
pensando que así los ayuda, cuando en realidad solo los expone a más enfermedades, porque esos comederos pueden llegar perros enfermos y un perro sano, incluso un perro de casa que de repente sale un ratito, puede comer de ahí y se enferma, y también ahí llega a comer fauna nociva como ratas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, o también la gente que libera especies a lo tonto, pensando que hace un bien, cuando en realidad está liberando especies en un lugar que no es su hábitat. Y si le va bien al medio ambiente, esa especie tendrá un triste fin, será comido o morirá de inanición porque no está preparado para ese ambiente. Pero también le puede ir bien a la especie, proliferar y crear un impacto al hábitat mediante un desequilibrio. Si encuentra otra especie y logra proliferar, logra reproducirse, si es predadora, va a acabar con la fauna, con la fauna nativa. Te digo, hay muchos ejemplos. Otro es la tauromaquia. Yo estoy en contra de la tauromaquia, completamente. Pero también es cierto que la tauromaquia, al menos la crianza del toro de lidia, preserva ecosistemas, ya que la gente que se dedica a eso invierte en preservar ecosistemas, que por ejemplo en España, que es el lugar más clásico, se le llama dehesa ibérica, si no me equivoco, y aquí en México, en América, su equivalente serían ciertos pastizales, en donde hay algunas especies, algunas en categoría de riesgo, y que se pueden conservar gracias a que son terrenos que no son usurpados o que la gente no entra porque pues digamos que se paga para que el toro esté ahí y viva, digamos que tranquilo, lejos del contacto humano. Claro, hay contacto humano ocasional por parte de los criadores, pero que viven en un ambiente salvaje. Obviamente no estoy de acuerdo en la cuestión de la fiesta brava, porque para empezar, yo pienso que es un gusto de estatus y de apariencias sociales que se trata de sustentar en el arte, en la tradición y en la cultura, pero que al final no deja de ser gente que se divierte viendo a otro ser, a un ser humano ejerciendo dolor a un animal durante un tiempo indeterminado para al final matarlo y al final tú lo disfrutas. O sea, deberían decirlo. No justificarse en la cultura, decirlo tal cual es, no tiene nada de malo. Me gusta ver cómo matan a un animal, ya, no tiene nada de malo. Pero te digo, no estoy de acuerdo en eso, no hago apología de eso, que quede bien en claro, no me gusta. Nunca asistí a una corrida de toros, pero tiene beneficios que muchas veces pasan de largo, entonces, y también genera empleos, claro. Pero bueno, Coca-Cola también genera empleos y causa un desastre ambiental muy cañón. Y por ejemplo, la tauromaquia tiene un impacto, pues digamos, ambiental, pues leve, y sus beneficios ambientales sí son cuantificables. Y por ejemplo, por el otro lado, hay personas que hacen refugios para perros, pero los tienen hacinados en lugares de, bueno, si hiciéramos una densidad, tal vez estaría en menos de 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces eso es crueldad, porque los animales no están disfrutando de un espacio para poder desarrollarse libremente. Entonces te digo, hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Aunque la intención es buena, y yo lo sé, yo lo entiendo, pero al final el resultado no lo es. Y hay cosas que sí son muy cuestionables, porque para mí la caza y la tauromaquia son muy cuestionables, pero dan resultados, ¿no? Entonces, te digo, el análisis es muy amplio. Sí, y como bien lo menciona Uriel, digamos que como humanos dejamos de solo existir y supervivir a disponer de todos los recursos, de, de, de sentir apego emocional por ciertos animales. Entonces, no sé en qué momento uno deja de ser bueno o se convierte en malo por hacer o actuar de cierta manera. No sé si realmente como humanos seamos buenos por naturaleza o si seamos malos y disfrutemos, por ejemplo, como espectáculos como el que dice Uriel, la tauromaquia, ¿no? Porque realmente para mí, a final de cuentas, es divertirse con el sufrimiento de otro ser vivo. Sí.
como, como también las peleas de perros, o sea, los dueños se sienten orgullosos de tener a sus perros súper bien cuidados, les pagan comida carísima, pero al final de cuentas lastiman a su propio animal. Entonces, pues regresamos a la frase con la que empezamos y yo te preguntaría, Martín, si el humano es bueno o es malo por naturaleza, no sabría desarrollar yo ese pensamiento sin que tú nos guiaras un poco. Eh, pues es que el ser humano no es ni bueno ni malo, ¿no? Es un ser que se desenvuelve en un entorno. Para responder a esa pregunta, para que lo platiquemos, les voy a platicar un par de ejemplos. Pero antes, con estas cosas que mencionan, yo básicamente reafirmo que el animalismo es esencialmente un antropocentrismo, porque en muchas de las ocasiones no ¿Es se... un qué, perdón? Antropocentrismo. No Ah, se, perdón, sí. no se toma en cuenta las particularidades, ¿no? Eh, Seguramente se acuerdan de cuando estaba esta situación de la caravana migrante, y hubo una escena, una noticia muy famosa, en la cual se le ofreció un plato de frijoles apachurrados, refritos, a una migrante, y la migrante los rechazó, ¿se acuerdan, no? Y Sí. lo que ella respondió fue así como que, pues me están dando puras cochinadas, ¿no? Esto en mi país se lo damos a los puercos. Y entonces el nacionalismo, el chauvinismo del mexicano salió a ofenderse de manera muy, muy profunda y a decir que era una malagradecida, que se largara a su país. Hubo quienes, salió después una noticia de que seguramente era una noticia falsa de que había muerto, la verdad no lo sé, y mucha gente lo festejó únicamente porque no le gustaban los frijoles refritos. Este discurso de filantropía que omite la alteridad, que omite las particularidades de otras personas, pues si sucede con seres humanos, pues de manera mucho más grave va a suceder con animales, ¿no? Aquí con esta señora lo que veíamos es, pues ella decía algo muy claro, ¿no? Esto se lo damos a los puercos en mi país. Y pues es un argumento válido, no me lo voy a comer porque esto es comida de puercos. Y nosotros, desde la perspectiva nacionalista, desde la perspectiva eh, ultraconservadora, pues lo veíamos como que, ay, pues todavía de que se le está dando, ¿no? Pero la filantropía, pues no sirve para nada si no tomas en cuenta la alteridad, la particularidad de las otras personas y a fuerzas quieres que se coman los frijoles que tú te comes, ¿no? Efectivamente, pues en su país esos frijoles son las sobras, se quedan secas, se apachurran, se muelen y se le dan al ganado, se le da a los animales. Y creo que a los mexicanos que percibieron que, que vieron esta noticia, pues les pareció muy ofensivo porque no estamos preparados humanamente para entender estas diferencias identitarias y estas diferencias culturales, y mucho menos lo estamos para entender estas particularidades que hay con los animales, ¿no? Es lo que tú decías ahorita, por ejemplo, Uriel, pues es que la gente se siente bien de ponerle al perro su comida allá afuera, de ponerle su bebedero, y ya eso lo ves como un aporte a la sociedad magnánimo, ¿no? Y justamente no estás tomando en cuenta estas situaciones específicas por las que pueden atravesar los animales, que se pueden enfermar. Eh, entonces yo creo
que por esa parte yo reforzaría mi idea de que este discurso de no ser cruel con los animales y decir, como yo no soy cruel con los animales, entonces, pues por lógica pura, soy una buena persona, ¿no? Aunque ya nos vayamos allá a una situación de contrastar la otra frase de quien es bueno con los animales, es buena persona. Entonces, a lo que iba es que les iba a platicar que Charles Manson, no sé si sepan esto, Charles Manson era líder de una red ecologista. Charles Manson. Esta red ecologista se llamaba ATWA, ¿no? ADWA, que es una canción también de System of a Down. Y justamente ahí como que podemos ver ese ejemplo. También está el ejemplo de Hitler, ahorita lo platicamos también. Pero para no agarrar el más choteado, pues Charles Manson era líder de esta organización ecologista, que era A de aire, air, T de... ya se me olvidó. Bueno, la W era de water y la última A era de animals. Entonces él era un ferviente defensor de los animales y de la ecología. Y resulta, y más o menos para responder a la pregunta de Miguel, pues entonces, desde esta perspectiva donde el que es cruel con los animales no puede ser buena persona, y su contraparte, que el que es bueno con los animales probablemente sea buena persona, pues tenemos el ejemplo de Charles Manson, ¿no? Que al mismo tiempo que lideraba una sociedad ecologista muy comprometida, pues también era líder de una familia, bueno, así se llamaba su secta, era líder de esta secta llamada La Familia, pues donde explotaba sexualmente a las mujeres que formaban parte de esta secta, donde ordenaba asesinatos, el más famoso, el de la esposa de Roman Polanski. Pero entonces justamente ahí pues queda clarísimo que no podemos pensar la realidad a través de dicotomías, ¿no? El ser humano no es ni bueno ni malo. Charles Manson era bueno desde esta perspectiva animalista ecológica, pero era un asesino despiadado que ni siquiera lo hizo él, ¿no? Manipuló a personas para que fueran a asesinar a Sharon Tate estando embarazada y le sacaran el chamaco y con su sangre pintaran sus paredes. Y entonces, ahí más o menos pues podemos responder de una forma muy concluyente a este debate, pues que ya no debería de tener validez acerca de si el ser humano es bueno o malo, porque pues no hay una respuesta determinante, ¿no? No sé cómo veas, Uriel. Bueno, pues creo que el tema de la asociación ecologista pues puede ser nada más una consecuencia del grado de misantropía que tenía Manson, Charles Manson. No necesariamente porque realmente tuvieron interés en la ecología, simplemente pudo haber sido una manifestación para justificar esa misantropía. Pero pues tiene razón en algo, o sea, no podemos juzgar en blanco y negro, en absolutos. Tiene que ser en base a particularidades y estas nos llevarán a diversas situaciones para poder analizarlas. Los ejemplos que te di pues tienen muchísimas aristas, ¿no? O sea, un rescatista de perros puede hacer un muy buen trabajo o puede hacer un muy mal trabajo dependiendo del enfoque que tome su acción. Una sí, persona exacto, porque ya entramos. Perdón. Adelante. No, sí, exacto, porque tú ya están tocando otro tema ya en el que se incluyen todas las particularidades de cada acción, de cada caso, de cada persona, ¿no? Por ejemplo, hace rato que empezamos con la frase, también me vino a la mente, por ejemplo, este señor que escribía poemas y que realmente como persona hacía todo lo contrario, o sea, Neruda. si tú lees los poemas de amor, pues te proyecta
te proyecta totalmente un mundo diferente al que él era como persona, y son casos particulares, ¿no? Y realmente, pues cada quien tendrá su pensamiento si era bueno o malo, ¿no? Sí. Yo te tengo una pregunta, Miguel, desde tu perspectiva como veterinario, como especialista en animales. Es otra frase Ok, que dime. es otra frase que es muy famosa. Ellos viven menos, los perros viven menos porque nacen sabiendo amar. Pues mira, yo no sé si o contestarte de una forma agresiva y animalista. No, no, pues realmente yo creo que esas etiquetas se las damos Ay, ay, ay. nosotros como humanos a ellos realmente les, y nacen teniendo el sentido de supervivencia, no nacen queriendo amar a otra persona, o que realmente son seres sociables por la misma evolución que han tenido con nosotros y el apego, pero no creo que vivan menos porque nacen sabiendo amar, ¿no? Porque si los dejas en un entorno totalmente salvaje, pues ahí están las jaurías, ¿no? No creo que las jaurías amen a las personas que atacan en los cerros. Sí, Entonces, pues creo que no es frase, es solo una construcción de nosotros como humanos para humanizarlos, vaya. sí. Eh, sí, justamente te pregunté eso para llegar a esa conclusión. Entonces, estamos de acuerdo en eso. ¿Tú cómo lo ves, Uriel? No, sí, claro, o sea, el animal no conoce de amor, no conoce de venganza, no conoce de amistad, no conoce de sentimientos que solamente los Exacto. humanos hemos catalogalizado, ¿no? Creo que lo dije mal, pero no importa, no lo voy a repetir. Sí, O y sea, son seres sociables porque, porque precisamente la especie es sociable con sus congéneres, y teniendo la relación con evolutiva perro humano, pues también hay impreso en los genes esa sociabilidad o afinidad hacia los humanos. Sí, y pues también hay pues cosas como la impronta, Exacto. en la que un animal, pues que fue criado desde pequeño por humanos, pues se acostumbra al trato con humanos y deja de lado ciertos comportamientos, digamos que salvajes, por así decirlo, perdón, y el humano lo interpreta como que me ama sí, o me quiere, cuando pues realmente pues puede que nada más vea al humano como alguien de su mismo claro. clan, de su mismo entorno, no sé cuál es el término correcto, pero realmente los animales, si es que tienen sentimientos, pues estos son muy distintos a los que tenemos los humanos. Bueno, los animales, sus características, sus cualidades, sus actitudes, sus instintos son muy diferentes a los humanos. Son cosas inentendibles para nosotros, porque obviamente no tenemos una forma de saber qué están diciendo exactamente con un ladrido, con un sonido, con una actitud, ¿no? Se estudia, y se pueden predecir comportamientos y cosas así, pero nunca sabremos realmente qué es lo que está pasando dentro de ellos, ¿no? Eso nosotros se lo asociamos porque queremos darle esos sentimientos quizás para justificar el por qué somos amables con unos animales y con otros no, o quizás para justificar el por qué somos cariñosos con los animales y con los humanos no, o quizás simplemente para autoconvencernos de que alguien nos quiere, ¿no? Puede Exacto, ser. exacto, y a cada animal como humanos le atribuimos como que ciertas características, ¿no? Por ejemplo, a los gatos les imprimimos, no sé,
esas características de que son independientes. Y por ejemplo, los perros le atribuimos que son más fieles o hasta características místicas, ¿no? Por ejemplo, a las águilas de sabiduría, o sea, todos son construcciones, yo creo, del mismo pensamiento que tenemos nosotros, pero a final de cuentas, pues no sabría definir si alguien es bueno o malo simplemente por sus acciones con los animales. Y tampoco definir, pues, si el animal es bueno o malo, porque como bien Exacto. ya lo mencionaron, pues responde a otras condicionantes, ¿no? Eh, yo alguna vez leí un texto, pues muy padre, que hablaba cómo había sido este proceso de domesticación del perro, y cómo hay muchas similitudes en la manera en que se organizaban las hordas de cazadores humanos y pues las jaurías de lobos para cazar, y cómo esa relación entre ellos se fue suavizando, ¿no? Donde los lobos pues básicamente se dieron cuenta de que ellos tenían que hacer menos esfuerzo porque únicamente se mantenían cerca de los seres humanos y recibían las sobras, ¿no? De la comida, pues que a ellos todavía le podían sacar mucho provecho, y que entonces genética y evolutivamente, pues eso les hizo irse volviendo más fenotípicamente y de carácter más amables. Y esta cuestión de la cercanía con los seres humanos, pues es claramente una cuestión evolutiva. No significa que no lo disfrutemos, no significa que no querramos nosotros a nuestros perritos, que no los debamos de querer, pero es justamente el gran problema, ¿no? Y por eso te preguntaba esta frase de si nacen sabiendo amar, porque efectivamente nosotros les damos estas características eh, antropoides, ¿no? Les queremos ver el lado humano a los animales cuando ellos pues actúan de una manera irracional, ¿no? No están conscientes del cariño, sino que lo hacen de una forma pues instintiva, ¿no? Eh, y bueno, les quería poner otro ejemplo, pero no sé si quieran comentar algo antes del otro ejemplo que les quería comentar. No, mejor ve con el ejemplo, porque a lo mejor lo que voy a decir tiene que ver con tu ejemplo, entonces, no, mejor tu ejemplo primero. Es sobre Hitler, entonces igual y no. Sí, adelante. No, igual y sí, Este, es exactamente porque igual. Hitler, al fin y al cabo, Sí, ujú, te escucho, no te escucho. no, luego porque Hitler al fin y al cabo fue una figura mediática y con poder de influencia, entonces por ahí va mi comentario con la influencia, pero adelante, vas tú. Pues era nada más básicamente un dato muy similar al de Manson. Eh, Algo que se sabe sí o sí, bueno, que la gente que está cercana a estas reflexiones sobre la historia y la cultura histórica, pues sabe que Hitler era animalista y era vegetariano, ¿no? Creó esta serie de leyes de protección animal del Tercer Reich, y, y algo que no se toma en cuenta, pues es que también a la par de estas leyes de protección animal que llevaba a cabo Hitler, pues se mostraba también eso que decías hace rato, ¿no? Este profundo desprecio por el otro, particularmente bueno, pues por los judíos y por todos aquellos a los que llevaban a los guetos. Y hay por ahí una historia en la cual él, cuando era soldado en la Primera Guerra Mundial, eh, en algún momento en el frente de batalla, un perro se le acercó. No sé si conocían esta historia. Era Ay, ¿cómo se llaman estos, Miguel? Estos que son chaparritos y cafecitos, blancos con cafecitos. Este, ¿Un beagle? no, pero sin orejotas. Eh,
Es un tipo de terrier. No sé Es un cuál. terrier. Bueno, es un terrier. Y entonces él se lo quedó, lo bautizó, creo que se llamaba algo así como Fushel, algo así. Eh, Quizá lo estoy diciendo mal. Fushel, algo así. Y él sentía una conexión muy grande, Hitler sentía una conexión muy grande con su perrito. Eh, Incluso hay documentos, bueno, hay fotografías, espero que las personas que estén viendo esto, pues vayan a googlear las fotos de Hitler con su perrito. Pero él en el campo de batalla, a su pelotón, les pedía que le tomaran fotos con su perrito, y existen esas fotos con el pastorcito con el terrier. Resulta que en alguna ocasión un tipo rico le ofrece dinero a Hitler. Hitler pues no era rico en ese momento, no era poderoso. Y le ofrece mucho dinero por el perro, porque pues este tipo lo tenía muy bien cuidado y no se lo vende, a pesar de que Hitler en ese momento tenía muchas necesidades. Y resulta que en algún momento, terminada la guerra, se va a cambiar de residencia Hitler, se va a llevar a su perro y en algún descuido se lo roban. Y entonces él escribe ahí cartas, escribe documentos donde está lamentando la pérdida de su perrito. Eh, y luego como que eso lo va a ir reflejando. El perro más famoso que tuvo Hitler era este pastor alemán, que son las fotos más famosas, que era una perrita, ¿no? Se llamaba Blondie. Y también se ve como que esta perspectiva del Hitler, que era bien amable con los animales, al mismo tiempo que era bien mal plan con las personas, ¿no? Pues ya sabemos todo lo que pasó en el Holocausto. Pero también algo bien feo que sucedió es que ya en los últimos momentos de la Alemania nazi, ya durante la guerra, que Hitler estaba todo el tiempo con su perrita Blondie, pues el cianuro que él ingirió pues para suicidarse cuando estaba acorralado, pues él se lo dio primero a probar a la perrita para ver qué tanto funcionaba, ¿no? Entonces él, en teoría, la amaba profundamente. Hay muchas fotos de él con esta perrita, pero pues la utilizó al final de sus días para probar el veneno con el que él se iba a suicidar, ¿no? Entonces ahí es básicamente un ejemplo muy, muy similar al anterior, porque mientras existía esta aprobación de las leyes animalistas, que además era así como que no, los judíos no pueden tener perros porque son tarados y no los pueden cuidar, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Eh, creo, creo algunas de estas leyes de protección que, por ejemplo, yo veía que en Suiza hasta 2016 prohibieron hervir a las langostas, ¿no? Vivas. Y eso es algo que Hitler ya había establecido en las leyes animalistas del Tercer Reich, ¿no? Entonces, una vez más, regresando a esta situación, pues quien es cruel con los animales no puede ser buena persona, pero no únicamente se puede reducir a inferencias pues simples y contundentes, ¿no? Porque al mismo tiempo que Hitler, por ejemplo, era un buen animalista y un buen ecologista y era vegetariano, pues también ahí bajita la mano estaba utilizándolos para los experimentos. Él quería un ejército de pastores, no sé, son unos grandotes con muchos mechones, no sé cómo se llaman. Y como una vez uno de ellos lo mordió, pues los declaró enemigos del Estado y los mandó a matar a todos los que vieran en la calle. Entonces, pues sobre todo esta situación en la cual, regresando a la frase inicial y a la razón por la cual tomamos este tema, pues no se puede tomar de una forma determinante, ¿no?
porque entonces quien diga que esta frase por sí misma es una falacia, pues entonces no tiene, sería una falacia aún más grande argumentar únicamente con las fotos de Hitler alimentando a los venaditos, ¿no? No sé, yo creo que ahí estoy de acuerdo y es algo que yo no había visto con lo que dijo Uriel hace rato, pues que es algo que a lo mejor puede ser un síntoma de esa misantropía tan grande que tenían estas personas, ¿no? No sé, yo nada más quería, no, creo que no fui a ningún lado con esto, pero quería retomar también este ejemplo del perrito de Hitler y de sus otros perritos. Y pues tú ibas a decir algo también sobre esto, Uriel. Pues, Ah, perdón, sí. No sé, ustedes. Miguel, bueno, adelante. Échense. Y Miguel, por favor. no, bueno, es que, por ejemplo, puedes decir, lo haces por el bien de la humanidad, ¿no? Pero por el bien de la humanidad puedes hacer sufrir a otras especies, ¿no? Por ejemplo, simplemente en el testeo de medicamentos nuevos, de tratamientos dermatológicos, cuánto mal le haces a un animal por hacer el bien a la humanidad. Entonces también es otra contradicción, porque entonces nos haría simplemente malos como especie por utilizar otra especie para sobrevivir, y más bien porque lo hacemos conscientes para cubrir más que una necesidad solo de alimentos, sino lo hacemos para cubrir necesidades estéticas. Ya, bueno, no sé qué más quiera añadir Uriel. Bueno, yo iba a decir otra cosa, pero quiero continuar con lo que dice Miguel, que me parece muy interesante, porque, mira, bueno, ya dije al principio, ¿no? Bueno, a la mitad, no fue al principio, que el ser humano requiere utilizar los recursos del planeta, sí o sí, de una u otra forma los va a utilizar, los utiliza y los utilizará, no hay forma de escaparse de ello. Pero puedes partir desde el conocimiento de que eso está pasando o puedes partir desde la ignorancia, ¿no? Hay gente que consume mucho maquillaje, pero no sabe que muchas empresas, porque claro, ya hay empresas que han cambiado sus métodos, pero por ejemplo alguien puede consumir maquillaje y a lo mejor nunca en su vida se preocupa por saber o nunca se entera que muchas empresas de estas experimentan en animales para algo que quizás solamente tiene un fin estético, o quizás en la industria del entretenimiento, el maquillaje, ¿no? Alguien puede, como te dije, el ejemplo del vegetarianismo, puede pensar que desde alguien que se informó sobre las condiciones de algunas granjas, pero tal vez por ignorancia o por conveniencia omite el hecho de que la agricultura también genera muchos daños al ambiente. La agricultura tradicional, bueno, industrial, por así decirlo, ¿no? La agricultura clásica, la que utiliza muchos agroquímicos, ya sabes todo eso. Entonces, podemos partir desde la ignorancia o desde el conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo como carne, yo utilizo un desodorante, o utilizaba antes, ahorita ya cambié, uno que experimentaba en animales. Consumo medicinas que están hechos por una industria farmacéutica que experimenta en animales. Y soy consciente de eso. Entonces, pues lo que trato de hacer nada más es, dentro de mi ética, obviamente, es tratar de consumir los productos que tal vez tengan un menor impacto, pero en otros casos pues es imposible, ¿no? Entonces creo que debes de hacerlo, pero bajo la conciencia de que estás creando un impacto y entonces puedes reducir quizás algunos hábitos de consumo. Pero aquí viene el ejemplo de mucha gente que no sabe que lo que hace, sus actividades generan un impacto y están afectando a otras especies. Y claro, también se puede dar la superioridad moral de nada más querer justificarte porque como cuidas un animal o como eres vegetariano o como no consumes o si consumes puros productos libres de crueldad, te quedas mejor que otros, pero pues es imposible porque al fin y al cabo cualquier actividad que tengas de alguna u otra manera va a impactar en el ambiente. Pero si lo haces desde una perspectiva informada y consciente, creo que al menos estás siendo
una persona que tiene visión de que hay problemáticas que tienen que ser resueltas o quizás no se resuelvan, pero sabes que hay un camino para minimizarlas o no, pero al menos eres consciente. Sí, muy bien. Miguel, Miguel, ¿quieres comentar algo? No, solo agregar que realmente podría justificarse que todas esas prácticas son por el bien de la humanidad, cuando en realidad estamos teniendo un impacto muy grande dentro del sistema ecológico, a lo que se refiere Uriel, ¿no? Entonces, estamos entre el bien y el mal. No, no sé qué más. Wow. Eh, bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando porque ya llevamos más de una hora. Eh, y ya me surge otra cosa que puede ser una continuación de esto que estamos platicando y que también son frasecitas pedorronas, como esta de que el virus somos nosotros y que la Tierra está sanando. Porque a lo mejor ya podemos desarrollar de una manera mucho más, pues mucho más interesante, mucho más dándole su tiempo necesario a esto último que están comentando. Eh, y justamente, pues bueno, yo la verdad, yo me quedo, y ya lo mencionaron ustedes ahorita, este concepto de la superioridad moral. Eh, y lo veo particularmente en el caso de estas protestas en contra de las corridas de toros y estas cosas, que bueno, es una cuestión que tiene sus connotaciones positivas, pero como bien mencionan, pues parte mucho desde el desconocimiento, ¿no? Y ya Uriel ya nos platicó un poquito cuál es el trasfondo que está ahí detrás de esas, pues de esos ejercicios de crianza, de utilización de estos animales. Y entonces, pues yo regreso una vez más a la situación de que muchos de estos planteamientos, muchos de estos posicionamientos, pues se ejercen desde una posición de superioridad moral, que no atiende a, pues, ya no digamos a las particularidades, ya digamos a la información mínima acerca de esto, ¿no? ¿Por qué se realiza? ¿Por qué no se deja de realizar? Este, un montón de cosas, ¿no? Que creo que podemos analizar en otra ocasión, viendo ahí estos temas pues ya de una cuestión más de la huella humana, ¿no? Como esto que les decía de que si el virus somos nosotros y la Tierra está sanando ahora que la gente piensa que no contaminamos, que podría parecer que no, pero seguimos contaminando y quién sabe, igual y hasta más, ¿no? Durante la pandemia. Ujú. Eh, y de ahí pues otras que se derivan, eso de que pues no tengas hijos porque bla, 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 vas a contaminar y estaría interesante platicarlo en otra ocasión, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, claro, pero podemos cerrar con pensamientos finales o ya nos vas a cortar. Este, yo acabo de emitir mi pensamiento final. Escucho el de Miguel y terminamos con el tuyo. Va. Ok, bueno, pues yo a manera de conclusión me quedo con que realmente todo lo que entra dentro del concepto bueno, malo, dentro de humanizar a los animales, pues todo viene de la mente misma de nosotros, porque realmente los animales pues viven y sienten, de otro modo, ellos están aquí por supervivencia y nosotros ya como especie estamos aquí más que por supervivencia, queremos cubrir muchas necesidades psicológicas y pues estamos, no sé si haciendo bien o mal. Regresamos al terminaco ese.
Uriel. Entonces no sé qué piensa Perdón. Uriel. Sí, Uriel. ¿Ya? Ok. ¿Seguro que ya terminaste, Miguel? ¿No quieres continuar? ¿Ya? No, no, tú continúa. Bueno, antes de mi pensamiento final, quería hacer un comentario rápido sobre lo que tú decías de Hitler, ¿no? Hitler era una figura de poder, y en esta época de las redes sociales, creo que también se dan casos de figuras de poder mediático que divulgan muchas cosas que están basadas en desinformación. Voy a dar dos ejemplos puntuales que mucha gente de aquí los conocerá. Uno es un influencer de Facebook llamado La Ranita de Nogales, que tiene muchos fans, y él se dedica, no sé de dónde consigue, pero consigue fauna silvestre, que dice que la rescata o que se la regalan, y la libera en hábitats que no son el suyo. Eso está mal, esto no es correcto. Y el problema es que tiene muchos fans que lo defienden. Dice, es mejor lo que él hace a no hacer nada. No, claro que no, porque generas un desequilibrio en el ambiente. Y a pesar de que mucha gente, biólogos o gente más especializada que le dice sus errores, él solamente bloquea. Pero mucha gente lo sigue porque piensa que está haciendo bien. Se siente con una superioridad moral solamente porque está haciendo algo que para ellos está bien, pero ecológicamente para el animal y para el hábitat no es correcto. Otro ejemplo es Arturo Elías Allende, es un influencer muy conocido, es un empresario, ha estado en muchos programas de TV, también luego se mete contra figuras políticas, ha tenido programas sobre el medio ambiente, y él denuncia muchos casos de maltrato, lo cual está bien porque tiene una figura, bueno, su figura tiene mucho alcance, eso está bien. Pero él maneja la fauna de una manera irresponsable, se acerca mucho, las agarra de una forma incorrecta, las estresa, y eso, tomando en cuenta tantos fans que tiene, pues genera desinformación y hace que gente pensando que ama a los animales los manipule de una manera incorrecta. Entonces, una acción que al parecer es buena, pues se convierte en una acción incorrecta. Entonces, lo de Hitler, pues, te digo, como fue una figura tan mediática en la historia, por eso es de que tal vez muchos toman de ejemplo a él, de que, es que él era malo con los hombres, pero era bueno con los animales, entonces hay que decir que era bueno, ¿no? O al contrario, sus detractores, no, pues, ¿de qué sirve que era bueno si con las personas era malo? O sea, creo que las figuras que tienen influencia también pueden generar muchos paradigmas en esto del maltrato animal o de la superioridad moral. Y bueno, ya, ese es mi comentario y ahora voy con mi reflexión final. Sí, concuerdo, o sea, yo no puedo decir que soy una buena persona, ¿no? Probablemente también he sido un mal dueño. No, probablemente lo he sido. Creo que todos hemos sido malos dueños en algún momento, ¿no? Nunca hemos cubrido al 100 las necesidades de las mascotas de una manera correcta, ya sea en cuestión de alimento, en cuestión de espacio, en cuestión de convivencia, en cuestión de atención médica. Probablemente vayamos con el veterinario solamente cuando el animal está enfermo. Entonces, probablemente nadie de aquí haya sido un buen dueño. La cosa está en si esto lo hiciste de una manera premeditada o en base a tu comunidad o ignorancia. En base a ahí podríamos decidir qué tan cruel has sido con tu mascota o con algún otro animal. Entonces, discernir entre quién es bueno y quién es malo es muy difícil. Pero sí, yo sí creo que alguien que de una manera consciente ejerce un daño, como las personas que cuando un perro es agresivo van y lo matan a machetazos, o la gente que pone veneno a los pumas que comen ganado, o la gente que va a cazar de manera furtiva, o la gente que disfruta, por ejemplo, de aplastar gatitos y grabarlos. Sí, creo que definitivamente es gente que tiene un serio problema. Que no pasa nada más por la parte de ser cruel o no, sino que pues, puede crear problemas también psicológicos, evidentemente, mentales. Entonces, yo sé que tu audiencia es variada e incluye a tus alumnos. Entonces, tal vez yo no sea ninguna autoridad para decirlo, pero lo que les puedo decir a tus
a la gente que te ve es que si bien no podemos ser completamente buenos con los animales, tenemos que ser especistas porque así funciona el mundo. Tenemos que informarnos sobre nuestras acciones, qué daño están, en qué repercuten en el ambiente y en la fauna y también en la flora, ¿no? Creo que tenemos que, si tenemos una mascota, tenemos que informarnos de qué es lo que se tiene que hacer con ella para no caer en el maltrato inverso, que es humanizarlo o mimar lo demás, ¿no? Y por ejemplo, sí te digo, tenemos que informarnos, porque somos un país, bueno, al menos México, la otra vez estaba viendo un artículo que 7 de cada 10 personas no les importa la educación ambiental o piensan que no sirve para nada, ¿no? Y este tema surge a partir de la educación ambiental. Cuando tienes una formación ambiental, al menos puedes ver el tema de una manera un poco más neutral y más objetiva. Claro, eso no significa nada, o sea, hay gente que está en las ciencias ambientales que se dedica a la explotación de los recursos de forma desmedida, ¿no? Y pues bueno, o sea, es su decisión y pues vaya, así pasa también. No porque alguien estudie ciencias ambientales quiere decir que va a ser un férreo defensor del ambiente, no, para nada. Hay gente que lo utiliza para generar industrias, para generar despachos, consultorías que sirven para generar proyectos y generan mucho dinero. Y a lo mejor algunas son profesionales, otras no tanto, pero bueno, eso ya dependerá de la ética de cada quien. Y hablando de la ética y la moral, dentro de cada quien está saber cómo actuaremos. Pero sí, creo que hay que informarnos, porque probablemente estemos haciendo cosas que pensamos que están bien, pero realmente no son así. A lo mejor estamos cometiendo imprudencias o actos que están estresando a un animal. Y no solo me refiero a las mascotas, también hay que pensar en los animales, los animales silvestres, en la fauna, ¿no? Entonces, pues sí, solo me diría la reflexión, que hay que informarnos más. Porque a pesar de que nosotros le damos, o el concepto de derechos animales es un concepto que nosotros se lo dimos a los animales, al final nosotros somos responsables de muchas políticas y actividades que generan un impacto en su hábitat y en ellos. Entonces, creo que como humanos nos corresponde generar acciones, políticas públicas, educar también a los niños sobre qué está bien hacer o qué es lo más recomendable. Porque sí, o sea, no porque sea un concepto antropocéntrico, no porque nadie es realmente totalmente bueno o totalmente malo, debemos de permitir que haya gente que le pegue, por ejemplo, a un perrito porque está ladrando, ¿no? Entonces, creo que a pesar de esas fronteras éticas, morales, antropocéntricas, sí, como humanos tenemos una responsabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo la fauna forma parte del medio ambiente y de cierta forma somos responsables porque tenemos la capacidad de ser responsables. Entonces yo iría más porque es un tema social que tiene que ver con la educación ambiental, no de una manera romántica, sino de una manera práctica, entendible para todos. Sí, con eso podemos llegar a la concientización, ¿no? Y ese sería el punto ideal, que pensemos un poco más de la huella que estamos dejando, más allá si es buena o mala, la huella que estamos dejando como humanidad. Sí, claro, y es un proceso a larguísimo plazo, ¿no? Pero pues para usted tiene que empezar. Y también le quiero decir, si aquí hay algún biólogo, un etólogo, un genetista o alguien que notó que tanto Miguel o yo dijimos alguna tontería o algo erróneo, pues lo puede hacer notar en los comentarios, o sea, porque pues somos susceptibles a poder equivocarnos o a no estar tan actualizados. Entonces, si dijimos algo mal en torno al comportamiento animal, pues sean libres de opinar también. Claro, con respeto. A mí no me gustan las groserías, no las tolero. Entonces, pues es todo de mi parte. No sé cómo quieras cerrar, Martín. Pues primero
somos tres personas que tratamos de dar una perspectiva que no pretende de ninguna manera tener verdades ni tener un conocimiento totalmente totalitario ni orientado totalmente a la verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, si hay algo que hayamos dicho que pueda refutarse, que pueda cuestionarse, pues el que alguien nos lo señale, pues sería la mejor manera de abonar al debate y a la discusión, ¿no? Y sería sumamente bienvenido. Yo por mi parte pues ya no agregaría más bien creo que podemos ahí ir tomando algunas aristas, algunas directrices para platicar de manera posterior. Y pues nada más, yo me mantengo en mi postura de que esta situación de el debate en torno a los animales, pues anula sus particularidades. Ya lo dijiste con el caso de este influencer. No toma en cuenta, únicamente lo hace pues influye en las personas, pero no lo hace de una forma responsable, ¿no? Y si seguimos actuando desde el desconocimiento, desde esta posición moral que me da el decir o que me digan, pues es que tú sí, ¿tú qué haces, no? Él sí hace, pues al menos eso lo hace él, ¿no? Pues también estamos cayendo en una falacia, en un reduccionismo, que pues estamos aquí platicando justamente por identificar un reduccionismo con el que no estamos de acuerdo, y pues eso es lo valioso de esto. Entonces, yo ya no agregaría nada más, creo que estamos muy bien, esta plática ha estado pues bastante amena. Vamos a continuar, vamos a analizar o a platicar de algunos otros temas más adelante, y por lo pronto pues yo les agradezco mucho a ustedes su tiempo, haber estado aquí y sus valiosos aportes a este tema. Pues muchas gracias, Miguel. No, pues gracias a ustedes por hacer posible este tipo de espacios en los que uno pueda aportar un granito a la reflexión. um, y pues espero que nos podamos volver a reunir y poco a poco ir fluyendo más, porque todavía me siento algo intimidado por ustedes y por la cámara. O sea que algún día espero poder expresarme de la manera que se expresa mi amigo Uriel. Yo estoy muriendo de miedo. Gracias por el espacio. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Gracias, Uriel. No, al contrario, gracias a ustedes. No los puedo ver físicamente, pero al menos puedo platicar a la distancia con ustedes. Bueno, y pues muchas gracias también a las personas que se toman el tiempo de vernos. Esperamos que puedan estar ahí, puedan comentar, puedan opinar acerca de lo mismo, puedan complementar. Y pues con eso podremos seguir ahí generando más pláticas acerca de temas para abrir debates, verdaderamente abrirlos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Nos despedimos. Nuevamente les agradezco su presencia. Y pues nos vemos muy pronto, amigos, y nos vemos muy pronto a las personas que nos estén viendo. Gracias. Adiós. Bye. Adiós.